conversar contigo. Bueno, digamos, vamos por partes. Lo primero que habría que preguntar es si durante tu gestión como ministro del Interior tenías conocimiento de esta clase de prácticas, la existencia de esta mafia de ascensos. En la gestión de Avelino Guillén, y aclarando, estoy seguro que él no tuvo nada que ver personalmente en esto, pero en la gestión de él como ministro, sí, digamos, tanto su equipo de asesores, que en algún momento creo que se les preguntó y miraban para otro lado también, pero Ajá. sí se sabía de que Bruno Pacheco y Walter Ayala habían llevado a algunos coroneles a entrevistarse con Pedro Castillo y también que había habido algunos tratos a través de uno de los hombres de su seguridad, ¿no? De Tarrillo, hoy Sí, detenido también. Eh, exactamente. y además, a la luz de los hechos, ya no solo esos secretos, sino al parecer habría uno o dos generales que se están sometiendo a la confesión sincera o, de ser el caso, a la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, Porque todo digamos, todo indica que el dinero, estos $40,000 se entregaban en efectivo. De hecho, el propio Bruno Pacheco ha reconocido que los $20,000 que se encontraron, bueno, en su baño, dice todo el mundo, en la antesala de su oficina, eran parte de ese dinero en efectivo. sí, y lo más triste es que se dio un golpe a la institucionalidad de la policía y Sí, probablemente hayan 6 u 8 coroneles que siguen siendo coroneles y alguno de ellos, por decoro no voy a decir la verdad sus nombres, pero alguno de ellos se va a la baja ahora, este año, porque este año tampoco pudieron ascender, ¿no? ajá. Entonces, imagínate, tener toda una carrera preparándose para llegar a ese momento y de pronto tú estás en el número 2, 3, 8 y viene el número 100 y termina en el cuadro delante Por tuyo, ¿no? encima de ti. O sea, lo que me estás diciendo es que el golpe a la policía no es solamente porque se asciende a corruptos, sino porque además los buenos oficiales no Así es. pueden ascender taponados por estos corruptos. Y justamente, mira, tocas ese tema de buenos oficiales. Aquiles es el mayor David Cárdenas, sucede que es un oficial del equipo especial. Es justamente el oficial que tiene la investigación de estos generales corruptos Ajá. y le están dando de baja. El 1 de enero se va por decisión digamos, de la policía, pero por una resolución ministerial firmada por el ministro saliente Cervantes. Uh-huh. Están pensando invitar al general Angulo. Angulo es el número 4, probablemente el hombre que alertó desde un primer momento las tropelías de Gallardo, ¿no? Que también está hoy prófugo de la justicia. Sí. Se enfrentó a Bruno Pacheco, a Samir Villaverde cuando querían hacer, digamos, y deshacer en la policía, ¿no? Y sin embargo, a él le dan de baja y a otros oficiales que han estado vinculados al manejo irregular de la inteligencia y demás los manejos de recursos, los premian manteniéndolos en actividad, ¿no? Entonces, Pero ahora que ha saltado este escándalo, ¿cómo se puede enmendar esa situación? ¿Cómo se puede corregir este desorden, este ataque contra la institucionalidad policial? hay que separar siempre, aunque suene triada esta expresión, la paja del trigo, hay que separar a los buenos policías y a los malos policías. Es Sí, claro. verdad, hace un rato conversabas con Mirta Vázquez sobre el uso también de la fuerza y los excesos que se puedan cometer. O sea, si bien es cierto, las protestas son legítimas, pero también sabemos que a veces, pues, a la hora de aplicar, digamos, el uso de la fuerza, pues, se pueden cometer excesos y de hecho hay que investigarlos. Pero ¿qué sucede? Así como esos hechos hay que investigarlos, también hay oficiales que, digamos, han salido de la legalidad, como este caso de los generales, y hay otros oficiales que vienen haciendo su trabajo apegados, perdón, pegados a la ley y además respetando el orden constitucional y respetando además el Estado de Derecho y respetando la democracia y los valores Sí. democráticos. Y a esos hay que premiarlos, por lo menos dándole la oportunidad de que continúen creciendo en su carrera, ¿no? Y lamentablemente, al parecer, se estarían tomando decisiones adversas a ellos, ¿no? Claro, con alguna disposición transitoria, con alguna medida jurídica que permita, digamos, que esta situación se salve por lo menos por este año.
No, el actual ministro podría sin ningún problema dejar sin efecto esa resolución, porque esa Ya. resolución recién entran en vigencia a partir del 1 de enero. Ujú. Ok. O sea, da Ahora, tiempo. ahora, hay varios nombres que tienen que ver con esta mafia. Hemos mencionado a Pedro Castillo, hemos mencionado a Bruno Pacheco, has mencionado algunos nombres que yo quiero rescatar. No sé si compartiste gabinete con Walter Ayala. No, no. Yo fui ministro en julio y él creo que había salido ya antes, ¿no? Pero definitivamente creo que es una persona que no conoce de la gestión pública, pero más allá de eso, eh, ya sin lugar a dudas, muy vinculado a Castillo, a Bruno Pacheco, y hay testimonio de generales que los indican como una de las personas que llevaba, aunque suene feo ese término, era una especie de jalador, ¿no? Sí, sí. Sí, es tremendo, ¿no? Digamos, una cosa bastante, es como si el Palacio de Gobierno hubiera sido una combi casi. Sí, totalmente burdo, ¿no? O sea, además digamos, de hechos de corrupción, o sea, no sé qué decir, ¿no? Pero burdo totalmente, ¿no? Pero es que además, a ver, una de las cosas que hoy día relevaba Rosa María Palacios en su programa, que me parece muy importante, es la naturaleza, la responsabilidad de los generales que pagaron este dinero para ascender, porque todos están en puestos absolutamente claves, puestos de frontera, Braem, es decir, estos lugares que se vinculan históricamente a mafias como el narcotráfico, como las mafias, digamos, del trasiego de bienes a través de las fronteras, de manera ilegal, Eh, ¿no? Digamos, Raúl, o sea, bien claro, el que mediante un gesto o un hecho de corrupción paga para ascender, ese dinero sucio definitivamente lo va a tratar de recuperar y de la misma manera como invirtió suciamente en un acto de corrupción, mediante corrupción o actos de corrupción, ¿no? exactamente, eso está clarísimo. Ahora, ¿cuánto deben haber calculado estas personas que iban a ganar? Es una cosa vertiginosa, lamentable. Tanto que llegaron a invertir $40,000. Si tú inviertes $40,000 en un soborno, es porque piensas que vas a triplicar, cuadruplicar tu inversión. Una de las cosas que siempre se debe cuidar en el manejo de los recursos públicos en el ámbito policial y militar es el bienestar de la tropa, ¿no? El Uh bienestar -huh. de la gente que trabaja contigo, ¿no? Y lamentablemente esta gente, creo yo, ¿no? Sospecho que tocaban con la alimentación, con los beneficios que podía tener su gente y distintos ámbitos de lo O que sea, no se... solo era coima, sino que arañaban también de dentro de la propia institución. Claro, y los gastos de inteligencia, ¿no? O sea, con el caso de Brian, ¿no? U Claro, otros. esos que no se sustentan. Exacto, ¿no? Y poniendo en riesgo inclusive el trabajo de oficiales y suboficiales que sí están comprometidos con la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la minería ilegal, contra distintos actos ilícitos, ¿no? Entonces, lamentablemente, ni siquiera piensan en la vida, en la integridad de sus camaradas, ¿no? Sí. Y los ponen en riesgo, ¿no? O sea, Otro, es, es terrible realmente, ¿no? Es de una cobardía, entre otras cosas, increíble. Bueno, otro nombre que has mencionado es el del señor Tarrillo, que fue nada menos que el guardaespaldas personal del propio presidente Castillo. Es decir, no puede haber una relación más cercana que la que había entre Tarrillo y el presidente Castillo. No sé si tú conociste a Tarrillo, qué impresión tú tenías de él y qué sabes de su participación en esta mafia de ascensos. el entorno presidencial era un entorno muy cerrado de suboficiales que tenían en la práctica más peso que muchos oficiales y que algunos ministros, ¿no? O sea, era Claro. muy cercano al presidente y definitivamente impedían que la gente se le acerque, que muchas, inclusive me ha tocado, ¿no? Alguna vez de querer hablar con él sobre algo en los días que estuve en el ministerio y simple y llanamente pues no permitían, ¿no? El acceso a él, ¿no? O sea, que era una especie de puerta, una especie de Una agenda muralla, del ¿no? presidente, una Sí, muralla que lo aislaba. sí.
y que inclusive en alguna oportunidad tuvieron choques con algunos periodistas, con algunos reporteros también, ¿no? Ujú. Claro. Sí, sí. Ahora, bueno, frente a eso, le va a ser bien difícil a Pedro Castillo decir que no sabía lo que estaba ocurriendo. No, no, el caso, si bien es cierto, este es un caso muy, muy importante, el de los generales, pero hay un caso también, creo yo, que es el detonante. Yo lo dije a Hildebrand en sus 13, ¿no? O sea, ese botón rojo, ese botón de emergencia, fue la declaración de Salatiel en el Congreso. El día Salatiel Marroquín, anterior, o el día, o la mañana del la golpe, ¿no? mañana. Sí, Ya hace 3 semanas, previas al 7 de diciembre, tanto a nivel militar y policial, los altos mandos sabían que había una intención, digamos, de cerrar el Congreso y por eso renuncia Barragán, ¿no? sí. Pero no, Castillo no tenía la seguridad de contar con el apoyo de nadie, ¿no? Pero el detonante, por creo que fue la declaración de Salatiel Marrufo en la Comisión de Fiscalización, porque él dice, le he entregado mensualmente 50.000 soles En la vía, mano. claro, pero vía el ministro Heiner Alvarado, Sí. 60.000 mensualmente a sus hermanos y 100.000 soles personalmente en su mano en mi oficina, es decir, en la oficina del jefe de gabinete. Un presidente puede ir a la oficina de un ministro, sí, pero ir a la oficina del jefe de gabinete, del jefe de asesores, o sea, es como que inusual, ¿no? En la Mm. práctica, lo que la conclusión que hay en este caso es que Salatiel Marrufo era realmente el que manejaba el Ministerio de Vivienda, ¿no? O Sí, sea, él bueno, estaba por encima. esto que dices, sí, efectivamente, él controlaba, ¿no? Ahora, esto que dices, digamos, Y él dice, disculpa, Raúl, él le dice, sí, le entrego 100.000 y un congresista le pregunta, ¿y hay registro de ello? ¿Hay audio, video? Es probable. bueno, Entonces, esa situación lo pone contra la espada y la pared, ¿no? claro, eso abona, lo que estás diciendo, abona efectivamente la tesis que ha planteado en una columna muy interesante en La República César Azabache, donde dice que Yes. efectivamente Pedro Castillo se lanza a dar este golpe de Estado sin paracaídas, es decir, sin ninguna certeza, no como una estrategia para conservar el poder político, sino como una estrategia para huir, para escapar de las denuncias de corrupción que ya lo tenían pues cogido del cuello, ¿no? Insistiendo mucho en esa declaración de Salatiel Marrufo que ya lo atacaba directamente. Sí, pero yo creo que también a partir de este episodio en nuestra historia republicana, creo que tenemos que aprender también una lección, ¿no? O sea, y tampoco es tiempo ya ni momento de hacer leña de Castillo, ¿no? O sea, Castillo, desde el punto de vista humano, creo que ya es un hombre derrotado y caído, ¿no? Y Sí. capturado y está donde debe estar y él, creo, tiene que rendir cuentas a la justicia y la justicia tiene que ir por un lado y el Estado tiene que recuperarse, ¿no? Mm. Pero sí creo que todos tenemos que aprender de esta lección, ¿no? No se trata de hacer leña del árbol caído, Mariano, pero tú fuiste una de las personas que chocó directamente contra lo que estamos viviendo en estos momentos, tanto la mafia dentro de la policía como el entorno corrupto del propio presidente Castillo. Y eso supuso tu tránsito tan breve, pero al mismo tiempo tan importante, nuclear, en lo que ha ocurrido actualmente dentro del gobierno de Pedro Castillo. Raúl, lo que pasa es que para mí ha sido doloroso, te lo confieso, o sea, doloroso, muy doloroso, porque he conocido gente, por ejemplo, no voy a tocar nombres, pero algunos congresistas del bloque magisterial, realmente con los que yo sí estaba convencido, y estoy convencido de que creían en que este era un gobierno que permitía pues iniciar una gran transformación, ¿no? Uh -huh. Y así como ellos, muchísima gente en la calle. Yo también en segunda vuelta voté por Castillo, ¿no? Y la primera vez que lo conocí, antes de que sea presidente, o sea, me inspiró, además de confianza, hasta ternura, ¿ya? Pero el Castillo que encontré en Palacio fue otro Castillo, ¿no? ¿Cómo Y era ese Castillo que encontraste en Palacio? Taimado. sí, pero también ya, ya con ciertas mañas, ¿no? Maleado, maleado. Sí, sí, sí. Sí,
y lo conté también, ¿no? Para mí el hecho que me rompió es esa mirada de confianza rápido fue al segundo día con el hecho que he contado pues de un edecán, ¿no? Que lo saqué por malcriado, por maleducado, por faltoso, y a los 2 días estaba trabajando con Castillo, y después me entero que ese es el que sacó al sobrino Fray al extranjero, ¿no? Ya, claro. Bueno, Entonces, y muchas cosas como esta, ¿no? O sea, esa eh, viveza, ¿no? O sea, muy extraña, ¿no? No era el Castillo que conocí, ¿no? ¿tú sientes que este desenlace es un triunfo personal? No, no, para nada, al contrario. Por eso te decía que me ha costado, digamos, o sea, asumir en su momento ese rol, ¿no? Pero creo que era necesario investigar, que se sepa la verdad. Y bueno, creo que hoy sí la justicia debe hacer su trabajo Ajá. y, y bueno, lo demás corre por otro carril, ¿no? No, lo que quiero decir es que la historia te ha terminado dando la razón, ¿no? O sea, la medida que tomaste cuando fuiste ministro, digamos, contribuido a detonar esta situación y, digamos, cada día que pasa se corrobora que era necesaria esa medida. Sí, así como también el primer día que salí el 19 de julio, sostuve que nos guste o no, lo que viene es la sucesión constitucional y muchos amigos en la DDA me tildaron de todo, ¿no? Pero es así, ¿no? O sea, así es la democracia. Ahora, lo que yo sí creo y apuesto hoy es por la gobernabilidad, pero gobernabilidad sí, impunidad no. Y no solamente impunidad para los hechos durante los meses del gobierno de Castillo, sino que debemos seguir vigilando y vigilantes porque o sea, el Estado hay que cuidarlo, el Estado es de todos, ¿no? Ujú. Y a quienes creemos en la democracia, más allá de cada posición política, tenemos que estar dispuestos, pues, a la mirada y a la observación y al examen de todo, ¿no? De la prensa, de la sociedad, de los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, no podemos pensar que quienes hacemos servicio público, pues, estamos por encima del bien y el mal. Todo lo contrario. Nuestra vida tiene que estar al servicio y también expuesta al control de todos, ¿no? De acuerdo, Mariano González, ex ministro del Interior. Muchas gracias por tu presencia en Al Vuelo. Un gusto. Muchas gracias, Raúl.